Gloria a ti, Señor. Amén. Vamos a ver, entonces, con esto podemos ver, de acuerdo a Mateo 4:23 y Hechos 10:38, que el Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, es nuestro sanador. Si tú tienes alguna enfermedad y te acercas al Señor creyendo, porque el que se acerca a Él, crea que le hay, dice el libro de los Hebreos, crea que le hay y que es merecedor, galardonador de lo que Él ofrece. Y el Señor te ofrece sanidad, porque Él es Yahweh Rafa. Yahshua es Yahweh Rafa, es nuestro sanador. Pero no solamente el Señor es nuestro sanador, sino que también la palabra del Señor nos muestra que el Señor es mi estandarte. Otro nombre que se le da al Señor es Yahweh Nishi, o Jehová Nishi. El Señor es mi estandarte. Dice Éxodo 17:15, luego Moisés edificó un altar al que puso por nombre Jehová Nishi. Ahora, dice que le puso por nombre Jehová Nishi. ¿Qué pasó? Resulta que el pueblo de Israel estaba en una guerra contra los amalecitas. Los amalecitas estaban atacando al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, dice la Biblia, que Moisés subió a una montaña y Moisés levantaba las manos, y cuando Moisés levantaba las manos, glorificando el nombre del Señor, entonces el pueblo avanzaba. Pero cuando Moisés, imagínate, era una guerra de más de un día, una guerra de más de un día, o de un día, entonces Moisés se cansaba y bajaba las manos, y cuando él bajaba las manos, entonces prevalecía el pueblo de Amalek. De tal manera que vienen, no me acuerdo bien el nombre de ellos, Ur, y el otro no me acuerdo, y sientan a Moisés en una roca y le levantan las manos. Cada uno le tomó una mano a Moisés y le mantuvo levantada durante todo el tiempo que duró la batalla. Y Moisés con sus manos levantadas, no tenía tiempo de cansarse porque había alguien que le estaba sosteniendo las manos, y estaba sentado sobre la roca de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Descansó en Cristo. Le dijo: oh Yahshua HaMashiach, yo descanso en ti. Señor, descanso en ti porque sé que la batalla no es de nosotros, sino que es tuya y que tú nos darás la victoria. Y así el pueblo de Israel venció sobre los amalecitas, y entonces cuando terminó la guerra, Moisés edificó un altar, le levantó un lugar de adoración al Señor y le puso a ese lugar Jehová Nishi. Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, Yahweh es quien va delante de mí y en el cual yo descanso. Él es, el Señor Jesucristo es nuestra bandera. Yahshua HaMashiach es nuestra bandera, es el que nosotros tenemos que levantar en alto, a quien tú tienes que levantar en alto, al que tienes que poner por encima de todas las cosas. El Señor Jesús dice: y si yo fuere levantado, ¿sabes lo que tú haces con una bandera? Tú no pones una bandera en el suelo, ¿cierto? Tú pones una bandera en un asta y la levantas y la pones bien alto para que todo el mundo la vea. No la pones a media asta, porque cuando la pones a media asta es porque estás de luto. Pero con el Señor tú no estás de luto, tú no estás derrotado, sino tú estás en victoria. Y entonces levantas la bandera, levantas a Jesús. Y Jesús dice: si yo fuera levantado, a todos, dice el Señor ahí en Juan 3, atraeré a mí mismo. Cuando tú levantas a Yahshua HaMashiach, al Señor Jesucristo, y lo pones en alto y lo pones como tu bandera, entonces las naciones enteras mirarán hacia Él, y entonces el Señor les atraerá. El Señor es el que atrae, no eres tú, no soy yo.
Yo no soy el que atraigo a la gente a los pies de Cristo. Él es el mismo que lo atrae. Pero para que Él pueda atraer a otros a sus pies, tú tienes que levantarlo en alto. Porque si no lo levantas como tu bandera, no esperes que algunos lleguen a los pies de Cristo. Volvemos otra vez al punto, ¿cierto? De las personas que tienen la palabra de Dios, el Tanakh o la Santa Biblia, y la tienen debajo de sus vestiduras, bien escondidita, para que nadie sepa a quién le sirve. Como decía alguien, cristianos de la secreta. Yo soy cristiano de la secreta. Nadie sabe que yo soy cristiano. Nadie sabe que yo le sirvo a Yeshua HaMashiach. Nadie sabe que yo le sirvo a Jesús. Nadie sabe que Él es mi Señor. Y hay otros que de pronto son un poquito más arriesgados y se la ponen debajo del brazo. Como si fuera que tuvieran que echarse desodorante debajo del brazo. Porque Dios no quiere que yo tenga la palabra de Él ni escondida debajo de mis vestiduras, ni que me la ponga debajo del brazo, ni tan solo que la lleve en el pecho. La gente dice, no la ponga bajo el brazo, póngasela en el pecho. Ni siquiera eso. Lo que el Señor quiere es que yo coja esta palabra y la escudriñe, y la estudie, y la predique, y lleve el mensaje del Evangelio a otras personas, que lo ponga en alto, que pueda decir sin temor alguno, Yeshua HaMashiach, Jesucristo es el Señor. Yeshua HaMashiach es Adonai. Él es Elohim, Él es el Yahweh, que le pueda decir a judíos y a gentiles. Porque es que si tú le tienes que hablar a un judío, tú no le puedes hablar de Jesucristo. Porque un judío no entiende quién es Jesucristo. Los judíos odian el cristianismo, la gran mayoría. ¿Sabes por qué? Porque en el nombre de Jesucristo intentaron destruir al pueblo de Israel. Pero ellos no quieren saber nada de Jesucristo. No quieren saber nada de Él. Del judío por el cual vino la iglesia tradicional, pagana y permisiva a contender y a perseguir al pueblo de Israel. De tal manera que cuando Constantino abrazó el cristianismo, entre comillas, porque él sabía que aceptando a los cristianos, entonces tenía el poder, porque él sabía que no podía contra ellos, los aceptó, y cuando ya empezaron a involucrar a todos sus dioses, les dijo a los cristianos, ustedes no pueden guardar las fiestas judías. El pueblo de Israel, el pueblo gentil, los cristianos de la iglesia primitiva, guardaban no las fiestas judías, porque no son judías, sino las fiestas del Señor. Lo que el Señor había mandado en su palabra. Y como nosotros desconocimos, entonces tú vas a hablarle a un judío de Jesucristo y ellos no van a querer saber nada de Él. Pero si yo puedo hablarles, decirles quién es Jesucristo, que ellos puedan entender que Yeshua, el que nosotros predicamos, es el Mesías que ellos están esperando. Muchos pueden llegar a los pies de Él. Muchos pueden llegar. Hay mucho pueblo de Israel, mucho pueblo judío, que ha llegado al conocimiento de la palabra, han sido como los de Berea, han recibido la palabra y han escudriñado con solicitud a ver si lo que se les está enseñando es así, y han visto que Yeshua es el Mesías, y dicen Yeshua HaMashiach, y lo abrazan y aceptan y lo declaran que Él es Yahweh, que Él es el Dios con nosotros. Pero yo necesito conocer. Nosotros aquí estamos hablando de Jesús, o Jesucristo como lo conocemos en Occidente y como toda la vida lo hemos conocido, pero también de Yeshua HaMashiach, que es el nombre que al Señor se le dio cuando Él vino a la tierra. Fue el nombre que le dijo el ángel a María que le pondría al Señor. Ese es el nombre que le pondrás, Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de su pecado.
Pues nosotros necesitamos conocer. No lo predicamos por predicarlo. No lo enseñamos como una cátedra de un instituto bíblico. Lo enseñamos como una necesidad que nosotros necesitamos saber. Para que cuando alguien te diga, ¿a quién sirves tú? Tú no digas, yo sirvo a un Dios indistinto, con nombre indistinto, que no sé ni quién es. Que tú le puedas decir, yo sirvo a Yahshua HaMashiach. Si le viene a preguntar un judío. Y que tú le puedas hablar y mostrarle quién es Yahshua HaMashiach de acuerdo a la escritura que ellos tienen, que es el Tanakh, el Antiguo Testamento. Poderle hablar, poderles mostrar, para que ellos puedan entender. Ahora, el Señor Jesús es mi estandarte porque Él dice que nosotros debemos ponerlo en alto. Otro nombre del Señor Yahweh es Yahweh Mekadesh, o el Señor que santifica. Mekadesh, Mekadosh, más o menos ahí. Dice, el Señor que santifica. Dice Levíticos 28 y Ezequiel 37, 28. Mira, Levíticos 28 dice, guardad mis estatutos. Sigue el Señor otra vez pidiendo que guardemos su palabra, sus estatutos, y ponerlos por obra. Es lo que el Señor todo el tiempo nos pide. Yo soy Yahweh Mekadesh, soy el Señor Jehová, el que os santificó. Isaías, Ezequiel 37, 28 dice, y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel, pues mi santuario estará en medio de ellos para siempre. ¿Y sabrán quiénes? Las naciones, que yo aparté a Israel, los separé, porque en Israel mi santuario estará en medio de ellos para siempre. Mira, santificar, hemos hablado que santo significa apartado, santificar significa apartar. El Señor le dijo, mire, guarde mis estatutos, le dice a Israel, y se lo dice a todo aquel que se acerca a Yahweh. Y pónganlos por obra, yo soy Jehová, el que os santifico, el que os, ¿qué? Os separo, os aparto, el que los aparto. Y serán las naciones que yo Jehová aparto a Israel, pues mi santuario estará en medio de ellos para siempre. Ahora, la pregunta es, ¿de qué Dios aparta a Israel? Él dice, sed santos como yo soy santo. O sea, Dios está apartado, porque eso significa santo, apartado. Y le dice, y sean santos, apártense. ¿De qué quería Dios que el pueblo de Israel se apartara? ¿De las naciones paganas? Sí. No. 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 Pecado. Del pecado. Del pecado. El Señor no quería que se apartaran de las naciones paganas, se apartaran del pecado. Y el pueblo de Israel no entendió lo que significaba santificarse. No entendió lo que el Señor decía que Él santificaba. Él dijo, mire, como yo estoy apartado, separado del pecado, y no puedo ver el pecado, no lo acepto, lo detesto, lo aborrezco, es una abominación para mí, para ustedes debe ser igual. Abominen, odien, aborrezcan, sepárense del pecado, no de las naciones. Porque lo que tenía que hacer Israel era tomar las naciones, llevar el mensaje del Tanakh, de la Torah, y llevarlo a las naciones para que las naciones se acercaran a Dios. Pero no lo hicieron. Se separaron de las naciones y se hicieron un corralito y dijeron, nosotros somos santos y ustedes son unos perros. Ustedes no se pueden mezclar con nosotros. Pues cuando el pueblo de Israel fue esparcido para Siria y Samaria quedó ocupada y luego la poblaron y se mezcló el pueblo de Israel con gente de otras naciones,
Los judíos los llamaban perros a los samaritanos, porque ellos no entendían lo que significaba ser separados, santos. Pero el Señor nos llama a nosotros a separarnos, no de las naciones paganas, no del resto del mundo, sino del pecado. Cuando Yeshua HaMashiach hace la oración por sus discípulos y ora al Padre, le dice, te pido por estos, no que los quites del mundo porque están en el mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal, del maligno, del maligno. Del mal es del maligno. ¿Quién es el maligno? De Satanás. ¿Quién es el padre del pecado? Satanás. ¿Quién es el que nos hace pecar? Satanás. Eso es lo que el Señor dice. No te pido que los saques del mundo porque están en el mundo, sino que los guardes del mal. ¿Para qué el Señor nos dejó en el mundo a nosotros? Para que andemos con las manos pegaditas aquí al pecho y allá, haciendo oraciones y caminando y mostrando que somos mejor que los demás. No. ¿Para qué nos dejó el Señor sobre la faz de la tierra? ¿Para qué dejó el Señor la iglesia sobre la faz de la tierra? Para que sean luz y sal del mundo. Para que prediquen el mensaje del reino. Él no va a mandar ángeles, porque si a los ángeles no le creen, él dice, no, ellos no van a recibir los ángeles, pero los van a recibir a ustedes. Y si no les creen a ustedes, no le creerán a los ángeles. ¿Qué pasó con Lot? Lot recibió los ángeles, y ellos no creyeron a los ángeles. Vino fuego, vino la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Y la ira de Dios sí que va a venir, se va a derramar. Dios ha tenido paciencia para con la humanidad. Nos ha santificado, nos ha apartado para que nos separemos del pecado. Pero el Señor dice, como en los días de Sodoma y de Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando tú mires hacia la Casa Blanca y veas los colores de la homosexualidad, entonces recuerda que yo estoy cercano a las puertas. Un país nacido bajo los fundamentos del reino de Dios, un país que se hizo poderoso en las naciones porque reconocieron que Yeshua era el Rey de Reyes y Señor de Señores y declararon esa nación bajo el nombre de Dios, Ondergá. Ahora nosotros en Dios confiamos, una nación que se levantó poderosa como un imperio, ahora está cayendo. Cayó, hermano. Ya están en el suelo, están derrotados ante el terrorismo islámico, ante toda esa gente y ahora ante el homosexualismo, diciendo que ahora entonces ya Dios no es el Dios de Estados Unidos, un país en decadencia, un país en decadencia, un país que en este momento la persecución contra el pueblo cristiano ya comenzó. Porque cuando tú hablas y le dices al pueblo que el homosexualismo es pecado y que Dios lo condena, entonces te van a llamar que eres un homofóbico. Yo no entiendo esto. ¿Para qué creó Dios el sexo? ¿Para que se recrearan? ¿Para que se revolcaran en él? No. Ese no fue la razón del sexo. La razón del sexo cuando Dios lo creó fue para que el hombre se procreara. Y la misma naturaleza nos muestra que los animales se unen el varón con la hembra y no el macho con la hembra y no el macho con el macho ni la hembra con la hembra. La misma naturaleza nos lo enseña. Y ahora vienen estos depravados a decir
que esto es bueno. Sí. Y la Biblia dice, A lo malo le ¡ay! llaman bueno y a lo de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. El imperio que está en decadencia, el imperio de Estados Unidos que está en decadencia y que va de cabeza, han dicho el homosexualismo es bueno. La Biblia no la necesitamos nosotros. No necesitamos los mandamientos, no necesitamos guardar la palabra de Dios, porque para nosotros la palabra de Dios no tiene poder. Y Dios juzgará a ese pueblo, juzgará a sus líderes, juzgará a aquellos que han aceptado la aberración de la unión de hombre con mujer, hombre con hombre y mujer con mujer, como si fuera algo natural, cuando es algo que va contra naturaleza. Ahora la pregunta, ¿Dios ama a la homosexual y a la lesbiana? Sí. Pero Él no quiere que vivan en ese pecado. Dios quiere que se aparten. Dios quiere que le busquen. Dios quiere que lo adoren. Y nosotros como cristianos, que creemos en el Señor Jesucristo y Yahshua Mashiach, tenemos que apartarnos del pecado. Y llamar a lo malo, malo. Y a lo bueno, bueno. Amén. No podemos decir que lo que están haciendo es correcto. ¿Es lo normal? Sí, lo normal, pero lo normal nunca es correcto. Cuando esta gente pueda volver sus ojos hacia Dios y hacia la palabra, se dan cuenta que cuando Dios hizo al hombre, varón y hembra lo creó. Y como decía alguien, Adán y Eva, y no Adán y Evaristo. Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Para que llenaran y juzgaran la tierra. Como dijo un pastor, a partir de hoy, entonces declaremos por decreto que todos los hombres son gays y todas las mujeres lesbianas. ¿Cuándo? ¿Qué va a pasar con la humanidad? Se acaba. Se acaba. Porque aunque un hombre se opere y parezca una mujer, nunca podrá procrear. Ni una mujer engendrar. Pero estamos en eso. Ahora el Señor es el que nos llamó a que seamos santos, a que nos apartemos no del mundo porque estamos en el mundo, pero sí del pecado, sí del mal. Y llamar a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Porque ¿qué le sirve al hombre si gana toda su vida pero pierde su alma? ¿De qué me sirve a mí tener 50 años más de vida si me voy a condenar al infierno? Prefiero que me persigan ahora por decir la verdad, por saber que tengo un lugar en la presencia de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Pues estamos hablando de que Jehová, Yahweh es el que nos santifica y Yahshua es quien nos santifica, porque Yahshua es Yahweh, y después lo vamos a hablar. Mira lo que dice Hebreos 2:11, no sé, dice, no sé por qué Hebreos 2:11 y 13:12, perdón, dice, porque el que santifica, Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Los que son santificados, apartados por Dios, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién es el que nos llama a nosotros hermanos? Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Él es el que nos llama hermanos. Cuando Él es el que nos santifica, y dice porque el que santifica a los que son santificados de uno, de Yahshua, son todos, de Jesucristo. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Yahshua o Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. ¿Quién santificó al pueblo? ¿Quién lo santificó? Jesús, Yahshua. Jesús fue el que santificó. Jesús te santifica a ti, te aparta a ti, a través, no del llamamiento,
No el que tú lo sigas, no el que tú creas en él, no porque tú dices que Jesús es el Cristo, sino porque tú aceptaste el sacrificio de Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y decidiste lavarte con la sangre rociada del Cordero, que habla mejor que la de Abel. Esa sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario, que cayó sobre mi vida, que cae sobre la vida de aquel que se acerca a Él y le cree y le recibe como su único y suficiente Salvador, esa sangre cae sobre Él, sobre nosotros, y nos santifica. ¿Qué es lo que hace? Te toma, te saca del mundo de las tinieblas, del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Te saca de las tinieblas de afuera y te pone en la luz, en la presencia misma de Dios el Padre. Te traslada del reino de la muerte al reino de su amado Hijo. Es Jesús quien te santifica, quien te traspasa, quien te traslada, quien te aparta a través de la sangre vertida en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo, volvemos a decir, no cubre pecados. La sangre de Cristo lava nuestros pecados, nos separa, y ahora nosotros estamos llamados a andar en santidad. Ahora no quiere decir, entonces santidad, volvemos entonces al punto, no quiere decir que si yo ando en santidad, entonces voy y llego a mi trabajo y ya no hablo con nadie porque yo soy santo y entonces estoy apartado para Dios y no tengo que hablar con nadie, que voy por la calle y no hablo con nadie. No, no quiere decir eso, quiere decir que ahora no me voy a gozar en los pecados ajenos, ni me voy a volver a recrear en mis propios pecados, sino que ahora he abandonado mi vieja manera de ser y ahora estoy andando en una nueva vida. Y ahora que ando en nueva vida, sigo compartiendo con mis compañeros de trabajo, sigo compartiendo con mis compañeros de estudio, sigo compartiendo con la gente que me rodea, pero ahora predicando el mensaje del Evangelio del Reino para la sanidad de todas las naciones. ¿Me estoy haciendo entender? Es predicar y saber que es el Señor Jesús, Yahshua, el que nos santifica. Nuestro Señor Jesucristo es el que te santifica a ti y el que me santifica a mí. Amén. Gloria a Dios. No sé si podamos seguir. Amén. Ahora, mira, vamos a llegar hasta aquí, hasta este punto donde dice que el otro nombre de Dios, nombre compuesto, es Yahweh Shalom. ¿Cierto? Jehová, el Señor, es nuestra paz. Yahweh Shalom. Shalom significa paz en hebreo. Entonces mira lo que dice Jueces 6:24. Dice, Gedeón edificó allí altar a Jehová o a Yahweh y lo llamó Yahweh Shalom, Jehová Shalom. Este altar permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Permanecía allí hasta el día en que fue escrito este texto bíblico. Yo no sé si el día de hoy esté ese altar, pero aquí dice que ahí, pero lo que a mí me llama la atención es que Gedeón, ¿quién era Gedeón? No sé. Según la Biblia y según el Señor, Gedeón era un hombre esforzado y valiente. Un hombre que estaba tan esforzado y tan valiente que estaba escondido en una cueva guardando su comidita para que no vinieran los enemigos, que no sé si eran los filisteos, cuáles eran los madianitas, perdón, para que no vinieran los madianitas y se llevaran su comidita. Así estaba de valiente y esforzado Gedeón. Pero el Señor había visto en Gedeón algo diferente. Había visto en Gedeón que Gedeón tenía puesta su confianza en Yahweh. Lo que no tenía puesta la confianza el resto del pueblo.
porque el resto del pueblo se había desviado tras los Baales. De tal manera que el papá de Gedeón tenía un altar a Baal en su propia finca. Y el Señor llama a Gedeón a que los libere al pueblo de Israel de los madianitas. Y viene Gedeón y derriba el altar de Baal, del papá, o de allá que había, y hace un altar para el Señor, ofrece unos bueyes al Señor en sacrificio, y por eso a Gedeón el pueblo de Israel lo llamó Jerobal, que significa contienda Baal con él. Nadie quiso meterse, o el papá dijo, contienda Baal por él, si Baal es Dios, que Baal se defienda. Y viene Gedeón, ya nosotros sabemos, el Señor lo llama, él reúne al pueblo de Israel al sonido del shofar, reúne al pueblo de Israel y le dice que van a ir a pelear contra los madianitas, y una gran multitud se une a Gedeón y el Señor le dice, son muchos. Mándale a los que, dígale al pueblo que el que tenga miedo se regrese para la casa. Que el que no quiera pelear, que todavía tiene tiempo de regresarse. Y le dijo Gedeón, bueno, el que quiera regresarse para su casa, que le dé miedo pelear contra los madianitas, regrésese, estése con su familia. Y muchos se fueron. Y ahí quedó Gedeón con un buen grupo. Y dijo Gedeón, bueno, con esto nos vamos. Con esos cuantos miles que nos quedaron, con esto nos vamos. Y el Señor le dijo, aún son demasiados. Llévalos a beber agua, y el que se acueste en el lago y beba agua con la lengua como un perro, a ese le pondrás aparte. Pero el que se doble sobre sus rodillas y lleve el agua a la boca con sus manos, a ese lo pondrás en otro lado. Y los que se doblaron sobre sus rodillas, porque es que eso es señal de adoración y de humillación y de entrega, y tomaron agua en agradecimiento al Señor. Entonces yo digo, estos son, con estos vencerás a los madianitas. Manda a los otros para su casa. 300 hombres que el Señor utilizó para vencer al ejército poderoso de Madián, sin mover un solo dedo, con una antorcha que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, y con un shofar, con el shofar que representaba la voz de Dios. Y cuando rodearon a los madianitas, rompieron un cántaro donde tenían la antorcha y empezó a sonar el shofar, la voz de Dios. Y dijeron, por Yahweh y por Gedeón. Y empezaron a hacer sonar, solamente suena el shofar, suena el shofar. Y la gente parada quieta con una tea en la mano, con una antorcha en la mano levantada. Porque es que la antorcha es la presencia, la luz de Dios. Y donde está la luz de Dios, las tinieblas tiemblan. La presencia de Dios ahí, y la voz de Dios sonando a través del shofar, y suena el shofar sin parar, y los madianitas se levantaron y se mataron cada uno entre sí, porque cuando Dios habla y cuando Dios se manifiesta, el enemigo tiembla. El Señor es nuestra paz. Él trajo paz al pueblo de Israel, pero el Señor Jesucristo vino a traer paz a la humanidad. Mira lo que dice, Yeshua es nuestra paz, el Señor Jesucristo es la paz. Juan 14, 27, 16, 33, 20, 19 al 20. Mira lo que dice Juan 14, 27, dice, el Señor Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. ¿Ya te acuerdas de Gedeón? Y los 300 era la paz de Dios. Imagínate tú fuiste un ejército sin un arma. Se le pasa tu entendimiento, ¿sí? Eso allí. Y delante de un grupo armado. Seguramente ellos estaban así, que les temblaban las rodillas, y dijeron, aquí estamos, quietos, porque si el Señor nos trajo, el Señor nos dará la victoria. Ahora sigue diciendo, Juan 16, 33 al 20, dice,
estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Aflicción. Pero confíen. Yo, Yahshua HaMashiach, he vencido al mundo. He vencido al mundo. Y luego sigue Juan 19, 20 al 20 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, ¿cierto? Estaban allá reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Las puertas bien cerradas. Yo no sé cómo se metió el Señor Jesús ahí, si Él no es Dios. Si Él no es Yahweh, no sé cómo pasó las puertas y los muros. Si Él no es Yahweh, yo no sé cómo se metió en medio de ellos. Pero con cuerpo físico se les presentó. Y atravesando puertas y paredes. Y luego dijo, y cuando les hubo dicho esto, paz a vosotros, les mostró las manos. ¿Está el cuerpo físico? Sí, le mostró las manos y el costado. Vean, un costado que no era un huequito acá, era una cosa así, una abertura hasta aquí. Una abertura completa. Y les dijo, le mostró las manos el costado y los discípulos se regocijaron viendo que era el Señor. Porque los discípulos vieron cuando el centurión metió la lanza, y cuando el centurión la bajó, y cuando el centurión rasgó la piel de Cristo, y cuando el velo se rasgó en dos, cuando el centurión estaba bajando la lanza, el velo se estaba rasgando con él. Pues nosotros tenemos acceso al lugar santísimo a través de la carne de Yahshua HaMashiach, a la carne, a través del velo roto que es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2, 14 y 17, ya vamos a acabar. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Yahshua. Que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya habíamos hablado de eso, de que era la pared intermedia, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? La pared intermedia es la que había en el templo. De esta parte para acá, los judíos descendientes de Abraham. Y de esta parte para acá, los judíos descendientes de los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Él derribó la pared intermedia. Aquí no era de los mismos judíos convertidos, sino de los judaísmos, de los judíos, del pueblo de Israel y del pueblo gentil, haciendo de los dos pueblos uno solo. Un solo pueblo. Y luego dice, aboliendo, mira esto, en su carne, no en su espíritu, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿En el cuerpo de quién? De nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. En un solo cuerpo. Dice, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Está hablando de paz, ahora estamos ahí, ¿cierto? Está hablando de paz, hablando de las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz bueno, ahí está, que estaban lejos y los que estaban cerca. Colosenses 1, 19 y 20 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase, ¿qué? Toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A eso vino el Señor Jesucristo. Él es la paz. Él es Yahweh Shalom. El que vino a dar la paz. El que vino a reconciliar a judíos y a gentiles. El que vino a reconciliar la humanidad entera y hacerla una sola para Dios el Padre.
Pero, tanto judíos como gentiles le han decidido dar la espalda a Yeshua HaMashiach. Le han decidido dar la espalda a Yahweh, le han decidido dar la espalda a Dios. Los judíos, por cuanto no han creído en Yeshua HaMashiach. Y los gentiles, por cuanto han preferido seguir en sus caminos antes de entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo. Le han dado la espalda. El Señor Jesucristo dice, la palabra de Dios dice todo el tiempo he estado extendiendo mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Alguien decía que cuando Yeshua HaMashiach extendió sus brazos en la cruz, lo hizo por la humanidad entera. El problema es que muchos han preferido y han amado más la maldad, porque la Biblia bien lo dice, el Señor Jesús lo dice, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y Dios mismo los entregó a pasiones vergonzosas, haciendo cosas que son contra naturaleza, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y recibiendo en sí la retribución misma debida a su esclavitud. Dios no retarda su promesa, que algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Asesinos, secuestradores, ladrones, borrachos, homicidas, fornicarios, adúlteros, homosexuales, lesbianas. El Señor vino por todos ellos, prostitutas, vino a reconciliarlos. Él dice, vengan a mí y yo les daré una nueva vida. Pero aquel que se niegue a aceptar al Señor Jesucristo y abandonar su vieja naturaleza para andar conforme a la voluntad de Dios, entonces el Señor le dará el castigo, como dice la Escritura, en sí mismo debido a su extravío. Que el Señor tenga misericordia. Él vino a dar la paz. Él es la paz. Que Él tenga misericordia de aquellos que se han desviado, de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Aquellos que han decidido sacar de sus casas, de sus familias, de sus escuelas, de sus estrados judiciales, de sus oficinas de gobierno, decidieron sacar la palabra de Dios para darle acceso a Satanás, para que sea Satanás quien reine sobre ellos. Que Dios tenga misericordia, porque el juicio de Dios va a ser fuerte, y Señor, y si no vuelven sus ojos a Dios, entonces la ira de Dios caerá sobre aquellos que han preferido servirle al mundo, a Satanás, que buscar y servir a Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre del cielo y de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor. Señor, no porque creamos que somos los mejores. No porque creamos, Señor, que somos los más buenos. No porque creamos, Señor, que somos los que hemos hecho las cosas que más te agradan. Estamos aquí, Señor, Yeshua HaMashiach, Señor Jesús, reconociendo, Padre, que por tu misericordia, que por tu amor y por tu bondad, tú, Señor, derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para lavarnos de todos nuestros pecados. Que nos apartaste, Señor, del mundo de las tinieblas y nos llevaste al mundo de la luz, para que andemos en nueva vida. Señor, que nos apartaste, Señor, para que el mundo crea que tú fuiste enviado por el Padre para salvar, buscar y salvar lo que se había perdido, y a reconciliar todas las cosas, tanto las que están en el cielo como están en la tierra,
y darnos tu paz. Señor, te pedimos por aquellos que se han rebelado contra ti. Aquellos, Señor, que por ignorancia están haciendo cosas contra la naturaleza, Padre. Que están entregando sus cuerpos a pasiones vergonzosas. Que si alguno de ellos llegase a escuchar tu palabra y te dijera, Señor, sé que he hecho lo malo delante de ti. Sé que lo que he hecho no te agrada, que es malo, que es vergonzoso, que es contra la naturaleza. Pero quiero pedirte, Señor Jesús, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura y que me enseñes a guardar tu palabra. Cámbiame, Señor. Yo sé que tú lo puedes. Señor, si alguien, Señor, que te pueda escuchar, hiciera esa oración creyendo, yo sé que tú le cambiarás, que tú le transformarás y le mostrarás las sendas de la vida, porque en tu presencia, oh Dios, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nos enseñarás las sendas de la vida. En tu presencia, oh Dios, hay plenitud de vida. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, predicar tu palabra. Señor, que tu palabra fluya, corra y sea glorificada. Señor, para testimonio de las naciones. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. De esta manera vamos a quedar despedidos. Saludemos el amor del Señor y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde